Bienvenido a Aprende Enseño. Este es el primer vídeo de un total de 3 que hemos creado sobre el aparato urinario. El primer vídeo vamos a hablar de la anatomía del aparato urinario. En el segundo vídeo vamos a hablar de la fisiología, es decir, de esas funciones que tiene el aparato urinario. Y el tercer vídeo va a hablar sobre las patologías más conocidas del aparato urinario. En líneas generales, el aparato urinario es el encargado de eliminar del organismo todos los productos de desecho que llega desde el aparato circulatorio. Es decir, la sangre nos trae toda la porquería, toda la asquerosidad que llega en el plasma, lo pasa al aparato urinario y el aparato urinario es el encargado de expulsarlo al exterior. Pero como en este vídeo únicamente vamos a hablar de la anatomía, pues nos vamos a centrar en ella. El aparato urinario está formado en la parte superior por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Vamos a hacer una clasificación y vamos a clasificar las partes del aparato urinario en vía urinaria alta y en vía urinaria baja. ¿Qué partes está metida en la vía urinaria alta? Pues tenemos a los riñones y a los uréteres. Y luego en la vía urinaria baja tenemos la vejiga y la uretra, y los hombres vamos a tener la próstata, cosa que en el femenino las mujeres no lo tienen, ¿de acuerdo? Esto es importante. Comenzamos con los riñones. Es un órgano par, lo encontramos detrás del peritoneo, que es aquella membrana que recubre en el abdomen algunos órganos importantes. Podríamos decir que los riñones están retroperitoneal, retro, detrás, antiguo, detrás del peritoneo. Tienen, pues como podéis ver, una forma de habichuela. Lo encontramos situado a ambos lados de la columna vertebral, como vemos aquí, y si queremos localizarlo, lo vamos a encontrar a la altura entre la D12, es decir, la vértebra dorsal 12, y la L3, la lumbar 3. Sabed que tienen una anchura aproximada de entre 5 a 7 centímetros y una altura aproximada de entre 10 a 12 centímetros. En la zona superior de los riñones tenemos como 2 caperuchos, 2 gorritos, que son las glándulas suprarrenales. La nombramos aquí porque están adheridas a los riñones, pero realmente esto lo estudiaremos en el sistema endocrino, cuando queramos estudiar todo el proceso hormonal. Si nos fijamos en la imagen, tenemos un riñón que está levemente por encima de otro, ¿no? Está uno más alto que el otro. ¿Esto por qué es? Pues fijaros, el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo debido a que en su parte superior está el hígado. El hígado lo que hace es que trae un poquito más abajo uno de los riñones, en este caso el derecho. Aprovechando esta imagen, vamos a conocer un poco sobre el flujo sanguíneo renal. Sabemos que todos los tejidos y todos los órganos de nuestro cuerpo tienen que estar irrigados de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la que nos trae el oxígeno y es la gasolina para que todos los tejidos y todos los órganos de nuestro cuerpo funcionen. Si no tienen oxígeno, acaban muriendo. Si nos fijamos aquí, tenemos que nos viene la sangre con oxígeno, nos viene desde la arteria aorta, concretamente desde la arteria aorta, la zona abdominal, ¿no? Aorta abdominal, que la conocemos así. Luego va a entrar a los riñones a través de la arteria renal. Se bifurca, tendremos una arteria renal izquierda y luego tendremos también una arteria renal derecha. Le va a dar sangre a esos riñones. Una vez que la sangre ha entrado a los riñones, le ha dado ese oxígeno, viene de vuelta con la sangre sin oxígeno, salen por las venas renales, va hacia la vena cava inferior y luego de vuelta al corazón. Como hemos visto, en cada riñón va a entrar la arteria renal, va a salir la vena renal, va a salir también el uréter, pero es que también los riñones tienen tanto vasos linfáticos como nervios, los nervios que van a entrar y salir también de este riñón. Tenemos que saber que si entra y sale ciertas estructuras, tiene que haber
digamos, una zona que esté perforada para que pueda entrar y salir sin problema y que no haya pérdidas de ningún tipo. A esa zona se le llama ilio renal. Para comprenderlo así un poquito mejor, es como una membrana que está adherida al riñón y permite que ciertas estructuras como las arterias, las venas, el uréter y vasos linfáticos y nervios entre y salga y no haya ninguna fuga. Si conocemos el instrumento, la zambomba, es un símil a la membrana de la zambomba. Si vemos aquí en el instrumento, tenemos esta membrana, tenemos este palo y que cuando entra y sale el palo fricciona y crea un sonido. Aquellos que no lo conozcáis, pues bueno, pues os invito a veáis en qué consiste este instrumento porque es bastante chulo, sobre todo en las fiestas de aquí de Jerez, de la frontera, que en las zambombas pues se utiliza bastante. Y no nos enrollamos más, ¿no? Es un símil a la membrana que tiene este instrumento y lo que hace es tapizar la pared del riñón para que puedan entrar y salir estructuras sin que haya ninguna fuga de por medio. Ahora bien, vamos a empezar a conocer en este corte coronal que tenemos aquí del riñón todas las estructuras a nivel macroscópico. La primera estructura, que es el envoltorio, como si fuera un caramelo, es la cápsula renal. Es la parte más externa que tiene el riñón. Nos metemos un poquito más en profundidad en el cuerpo del riñón y vemos la primera parte, que es la corteza renal. Va desde la zona superior, que sería el límite con la cápsula renal, hasta la parte más inferior, que sería el límite con la médula renal, que sería la parte esta más rojita que nos encontramos aquí. Por consiguiente, como ya hemos dicho, la médula renal. La siguiente estructura son las pirámides de Malpighi, también conocidas como pirámides renales, y son estructuras pues con un aspecto triangular, pues de ahí que sea una pirámide, ¿vale? Os he puesto aquí un triángulo para que no se os olvide que estas son las pirámides de Malpighi. Malpighi también se conocen así porque fue precisamente un científico, Malpighi, quien descubrió a través de su microscopio que estas estructuras pues tenían una cierta función, que la conoceremos en el siguiente vídeo. Por la forma se llama así. Volviendo atrás, desde la base de la pirámide hacia la cápsula renal estaría delimitado la corteza renal, y desde la base de la pirámide hacia adelante, hacia la zona amarillenta, tenemos la médula renal. La siguiente estructura que tenemos, una vez que termina la pirámide de Malpighi, empieza un embudo pequeñito, se llama cáliz menor. Es menor porque es más pequeñito. ¿Y por qué es menor? Porque luego, si nos fijamos, tenemos otro que se llama cáliz mayor, que recoge más contenido que proceden desde los cálices menor. Primero empezamos por el más pequeñito porque es un embudo chico, cáliz menor, y luego ese embudo se agranda y por eso se llama cáliz mayor. La siguiente estructura es la pelvis renal y por último el uréter. Esto sería a nivel macroscópico, que se podría ver perfectamente si nosotros seccionamos un riñón. Ahora bien, a nivel microscópico, el riñón tiene unas estructuras muy pequeñitas que se denominan nefronas. ¿Cuántas nefronas tenemos en cada riñón? Pues aproximadamente 1 millón de nefronas. ¿Por qué tenemos tantas nefronas y por qué es tan importante esta estructura? Porque esta estructura se le conoce como la unidad funcional mínima que tiene el riñón, que es la encargada de crear la orina. Es la parte más importante del riñón. La nefrona ocupa las dos alturas que tiene el riñón. Tenemos, por supuesto, la cápsula renal, que sería lo que envuelve el riñón. Después tenemos la corteza renal, que ahí es donde estaría mayoritariamente el cuerpo de la nefrona. Y la parte más inferior de la nefrona estaría metida en la médula renal. O sea, que ocupa corteza y médula. La nefrona, si más o menos lo asimilamos a la realidad, tendría este aspecto. Si luego queremos estudiarlo con más profundidad, este dibujo es complejo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues lo hemos simplificado, ¿vale? Esto de aquí es nuestra nefrona. ¿Qué partes tiene una nefrona? En líneas generales, tiene dos partes. Tiene lo que conocemos como corpúsculo renal, que sería la cabeza de la nefrona, y luego tenemos el sistema tubular, que es el cuerpo de la nefrona.
El corpúsculo renal está formado por dos partes. Una primera parte en rojo, que es el glomérulo, que es una red de capilares, por ahí es por donde nos va a llegar la sangre, va a filtrarla y se convertirá en orina. ¿Quién recoge la sustancia de desecho? Pues la cápsula de Bowman, que lo que hace es recubrir, abrazar al glomérulo. Después tenemos el sistema tubular, que es el cuerpo de la nefrona. Ese sistema tubular vamos a dividirlo en 4 partes diferenciadas. Con el número 1, que sería la primera parte, sería el túbulo contorneado proximal. Después una zona un poco más delgada con el número 2, que se conoce como asa de Engle. Después tenemos otra zona con curvatura, que sería con el número 3, el túbulo contorneado distal, porque está más lejos, dista. Y por último, con el número 4, tenemos el túbulo colector, que es quien llevará ya la orina formada hacia las pirámides de Malpighi. En la nefrona sabemos que entra la sangre. En el glomérulo, ¿por dónde entra la sangre? Entra la sangre por la arteriola aferente, pasa por aquí, por todos los capilares del glomérulo. Las sustancias que se vayan a desechar pasarán para la cápsula de Bowman y aquellas que no se vayan a desechar continuará el recorrido por el glomérulo y saldrá por la arteriola eferente. El asa de Engle tiene 2 partes, una parte o porción descendente que va hacia abajo y una parte ascendente o porción ascendente que va hacia arriba. Para que nos quedemos un poquito mejor con esto de arteriola aferente y eferente y no nos liemos, vamos a utilizar una regla mnemotécnica. La arteriola eferente, la E de exit, en inglés salida, ¿vale? Salir. Y luego la A de adentro, ¿vale? Es decir, va adentro del glomérulo. Terminamos con el riñón y nos vamos con los uréteres. Los uréteres son 2 tubos de aproximadamente unos 25 a 30 centímetros más o menos. ¿Y qué función tiene? Pues no es más que un tobogán, es decir, lo asociamos a un tobogán, son 2 tubos que van desde el riñón hasta la vejiga y lo que hace es transportar la orina. La siguiente estructura que nos encontraríamos sería la vejiga, que es un órgano hueco en el cual se puede alojar hasta 500 mililitros de orina en su interior. Tiene 2 esfínteres, uno interno que es involuntario y otro externo que es voluntario, que son los que nos ayudan a que salga la orina desde el interior de la vejiga hacia el exterior. Y la última estructura que nos encontraríamos en el aparato urinario sería la uretra. Vamos a hacer una diferenciación entre la masculina y la femenina. La masculina tiene una longitud de entre 15 a 20 centímetros. Otra característica que tiene también la uretra masculina es que en sus laterales, al salir de la vejiga, tenemos la próstata, que estará alrededor de la uretra. Y por otro lado tenemos la uretra femenina, que es mucho más corta que la masculina, puede medir una longitud de hasta 3-4 centímetros aproximadamente. Muy bien, aprendedores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en este vídeo. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal y darle a la campanita para conocer todas las novedades y todo el contenido que vamos subiendo al canal. Dejadme un comentario y creéis que podemos añadir algo nuevo, si tenéis sugerencias o para cualquier cosa, que os leemos siempre. Y también os dejamos por aquí los canales de Instagram y Facebook que tenemos activos, porque tenemos mucho más contenido que no podemos proporcionar en esta plataforma. Muchas gracias.